Un militar hispano comparte su valiente historia de supervivencia. Y el siguiente disparo que escuché me atravesó la garganta. Un disparo de calibre 45 en la garganta es, para la mayoría de las personas, una sentencia de muerte instantánea. Y en ese momento, escuché una voz audible que me dijo: John, levántate o tu esposa morirá. Un soldado que quiere dejar un ejemplo de vida. Ahora uso mis cicatrices para ir a esas personas. Hay tantos veteranos que no quieren escuchar o hablar con un médico porque no tiene la experiencia que ellos tienen. Pero mi esposa y yo hemos sido quebrantados en todas las formas concebibles, mental, emocional y físicamente. Y podemos usar nuestras cicatrices y decir: sabemos por lo que has pasado. Únase a la conversación en Opinión Pública. Buenas noches, bienvenidos a su casa. Esto es Opinión Pública y yo soy Pachi Valencia. El Día de los Caídos es una fecha de profunda reflexión y recuerdo para honrar a quienes sirvieron en nuestras Fuerzas Armadas. Muchas familias lo celebran con pequeños viajes, barbacoas e incluso visitas a la piscina, marcando así el inicio oficial del verano. Pero para el capitán retirado John M. Arroyo, la conmemoración de sus hermanos militares va mucho más allá. Su manera de rendir homenaje es a través de la vida que lleva día a día. El capitán Arroyo fue una de las víctimas del trágico tiroteo en 2014 dentro de la base de Fort Hood, Texas, donde recibió un disparo en la garganta y cuello por parte de otro soldado que luego mató a 4 oficiales más. Pero ahora, 10 años después, este valiente militar retirado nos comparte su heroica historia con nosotros y nos inspira a comprender el poder de la fe y la unión patriótica. Así que hoy en Opinión Pública tenemos el privilegio de repasar juntos la emotiva entrevista del capitán Arroyo junto a Kelly Wright, conductor de America's Hope, un programa de NTD, nuestro medio asociado. En este segmento, John nos brinda detalles de lo que sucedió ese fatídico 2 de abril de 2014 en su base en Texas. Eran las 4 de la tarde en la base Fort Hood y yo estaba saliendo de mi coche. Había estacionado en la sede de mi unidad y tenía que ir a la oficina de suministros en la sede antes de que todos se fueran. Así que estacioné mi coche, salí del vehículo y comencé a alejarme. Apenas unos pasos lejos del coche, escuché disparos. Escuché esos disparos a mi 1 en punto. Para que tu audiencia lo entienda, estoy mirando hacia mi 1 en punto por una carretera que dividía mi organización, que es una organización médica, de una unidad de transporte. Estoy mirando por esta carretera y un vehículo viene desde allí y se coloca frente a mí. Pero cuando vamos al centro comercial, al supermercado, o estamos en la base y un vehículo entra en un estacionamiento, no es algo raro. Nadie piensa que está en peligro en esos momentos, y mucho menos piensa que está en peligro en la base. ¿Quién pensaría en luchar por su vida en una instalación militar? Yo no. Y especialmente alguien que ha estado en combate 3 veces como ex boina verde. Nunca pensé que mi vida estaría en peligro por un compañero de servicio, pero eso es exactamente lo que estaba pasando. Lo que estaba escuchando era a este miembro del servicio, su nombre es Iván López. Él estaba conduciendo por la carretera que yo miraba y estaba disparando a todos los que estaban parados fuera de su trabajo en la parte trasera del edificio. Y eso es lo que estaba escuchando. Así que cuando se detuvo frente a mí, lo vi y lo reconocí, pero aparté mi atención porque asumí que el vehículo que veía iba a seguir su camino. Giré mi cabeza de nuevo hacia la 1 en punto después de verlo en el vehículo, y el siguiente disparo que escuché me atravesó la garganta. Ese día me alcanzó una bala calibre 45 que me cortó la vena yugular, atravesó mi caja de voz y se alojó en mi hombro derecho. Él se fue, no se quedó para averiguar qué iba a pasar conmigo. Probablemente asumió que ese era un disparo mortal. Para tu audiencia que cazan y son expertos en armas, un disparo de calibre 45 en la garganta es, para la mayoría de las personas, una sentencia de muerte instantánea. Y recuerdo pensar, ¿me dispararon? Porque no sentí ningún dolor. No hubo nada que me dijera inmediatamente que me habían disparado,
excepto que en ese momento el aire en mis pulmones simplemente se escapó, y luego por las enormes cantidades de sangre. Y no trato de ser demasiado gráfico, pero esa es la realidad. De repente, la sangre empezó a brotar de mi cuello, así que me alejé de él y no caí al suelo, lo cual la mayoría de la gente asumiría que habría pasado, pero regresé a mi coche tratando de alejarme de él. Y fue allí donde finalmente colapsé, al tratar de volver a mi vehículo tratando de escapar. Caí al suelo y mi vida se estaba escapando. Y esto es lo que comparto, porque mi papá murió cuando yo tenía 5 años. Y no me di cuenta de cuánto me afectó no tener un padre en mi vida. Yo viví buscando un padre toda mi vida. Estuve buscando un padre hasta que recientemente me di cuenta de que tenía un padre. Me metí en pandillas a una edad temprana porque buscaba aprobación, no porque necesitara comunidad, sino porque necesitaba que la gente me dijera lo genial que era, porque nunca fui afirmado por mi papá. Y luego, cuando me convertí en boina verde, inicialmente, no quería ser un boina verde, solo quería decirle a la gente que quería ser boina verde para que me dieran su estímulo. Y todo eso era a raíz de nunca ser afirmado por mi papá y nunca escuchar te amo y estoy orgulloso de ti. Así que necesitaba que la gente me dijera que estaban orgullosos de mí. El mundo te dice que si tienes esto, entonces eres exitoso. Que si tienes esta cantidad de dinero, entonces lo has logrado. O que si tienes estas letras detrás de tu nombre, John, lo has logrado. Pero cuando estaba en el suelo y mi vida se iba, las cosas que el mundo me dijo que debía tener nunca pasaron por mi mente. No pensé ni un segundo en los likes de las redes sociales. No pensé en cuánto dinero tenía en mi cuenta. No pensé en todos los títulos, las insignias y todas las cosas del ejército que si tienes, la gente admira. Lo que pensé en esos momentos fueron las personas por las que más me sacrificaba. Y lo único que vino a mi mente cuando pensé que solo tenía segundos para vivir fueron mis hijos y mi esposa. Y en ese momento, escuché una voz audible que me dijo, John, levántate o tu esposa morirá. De hecho, lo escuché 2 veces. Y la segunda vez lo oí en un tono más severo. Pero está la razón. Si entramos en los hogares de los estadounidenses hoy, tendríamos una visión trasera de lo que ocurre en sus vidas. Esto es lo que estaba pasando en mi vida. 6 meses antes de que me dispararan, cuando nos mudamos de Carolina del Norte a Fort Hood, Texas. Éramos nuevos allí, solo llevábamos 5 meses. Mi suegra y mi suegro murieron con 9 días de diferencia y 6 meses antes de que me dispararan. 2 años antes de eso, mi cuñado murió en un accidente de caza, así que mi esposa había perdido a su madre, a su padre y a su hermano en un periodo muy corto. Y cuando yo era un boina verde enojado y borracho, iba y venía de mis despliegues y descargaba mis frustraciones en mi familia con palabras hirientes. No les puse las manos encima, pero traía la guerra a mi hogar. Y eso fue exactamente lo que hice. Mi esposa durante ese tiempo sobrevivió a 2 intentos de suicidio. Así que lo que trato de decir es que Dios intervino en ese momento y dijo, John, si no te levantas, tu esposa se va a quitar la vida y esta vez no cometerá un error. Si desea conocer más perspectivas sobre los temas que preocupan a la comunidad hispana en Estados Unidos, lo invito a suscribirse a nuestro canal de Opinión Pública en YouTube para mantenerse siempre informado. Mientras el capitán John se encontraba en esta delgada línea entre la vida y la muerte, nos cuenta cuál fue su reacción luego de escuchar esa voz por segunda vez. Jesús no me disparó para que compartiera un testimonio. Vivimos en un mundo caído, pero lo que Él hizo, y esto es lo que tu audiencia necesita escuchar, es que Él intervino en medio de todo. Intervino cuando mi vida se estaba yendo y me dijo, levántate. Y tuve una opción porque en realidad era más fácil morir ese día. Era más fácil quedarme en el suelo, pero tomé una decisión por mi familia. Me levanté y comencé a moverme. Y no estaba seguro si me quedaban 5 pasos o no. Pero por fe, me levanté y empecé a caminar.
y fui a buscar ayuda. Era una base con unos 30,000 soldados, a las 4 de la tarde. Debería haber habido mucha gente por todos lados, pero solo vi a un soldado a lo lejos. Traté de llegar a este soldado. Él y yo estamos en este camino. Él caminaba hacia mí y yo caminaba hacia él. Me detuve a 3 metros de él y él se detuvo a 3 metros de mí y estaba como hipervigilante, mirando alrededor. Y allí me doy cuenta de que estoy frente al hombre que me disparó. Cuando me disparó desde su vehículo, se fue, salió de su vehículo y buscó a más personas para disparar. Así que él y yo terminamos en el mismo camino. Lo miro, me detengo y pienso, Dios mío, estoy frente al tirador. Y en ese momento, Jesús lo ciega. Me mira a la izquierda y a la derecha, como si yo no estuviera allí. Se da vuelta, entra en el edificio frente al que estábamos, dispara a 3 personas más, se aleja y se dispara a sí mismo. Ese día, Él nos disparó a 19 de nosotros, y luego se quitó la vida y Él se convirtió en la víctima número 20. Uno de los soldados que vino en mi ayuda me contó esto más tarde. Dijo, John, así supimos que algo te pasaba. Había varios soldados parados en un edificio que miraban por la ventana porque sabían que algo estaba ocurriendo, y luego te vemos caminando. Y lo que nos hizo saber que estabas herido fue que parecía que llevabas una bufanda roja ondeando al viento, pero era la sangre que salía a chorros de tu cuello. Y uno de los soldados gritó, ¡Demonios, ese tipo está sangrando! Pero hay algo que creo que es importante. Ese día, muchos soldados estaban parados y me miraron. No todos vinieron a ayudarme. Solo unos 5 soldados corrieron y arriesgaron su vida. Y no culpo a nadie, no digo eso, pero uso esto como una anécdota para que entiendan que no todos vendrán, que tú podrías ser la respuesta para alguien más. Así que, cuando mi vida se estaba yendo, hubo varios que corrieron hacia mí. Me subieron a la parte trasera de una camioneta y me llevaron al Hospital Darnell en Fort Hood. Y tuvieron que presionar mi garganta porque cuando alguien está herido, especialmente cuando hay sangrado, aplicamos presión. Estaban presionando mi garganta, así evitaban que sangrara. Yo seguía apartando su mano. Llegué al hospital. Los médicos fueron fenomenales. Me intubaron porque sabían que tenían que mantener mi vía aérea abierta. Me llevaron deprisa al quirófano porque sabían que tenía que ser operado de inmediato. Llegaron al ascensor. Y en ese momento, todos los médicos de ese hospital estaban en alerta máxima, ya que era una situación de víctimas múltiples. Todos los doctores estaban corriendo hacia la sala de emergencias porque comenzamos a llegar. Así que, cuando las enfermeras me llevaron al ascensor para llevarme al quirófano, las puertas del ascensor se abrieron y 2 doctores salieron corriendo. Eran los cirujanos de oído, nariz y garganta. Todo lo que necesitaba estaba exactamente donde debía estar en el momento en que obedecí esa voz. Te conté la historia de la expresión, «Demonios, ese tipo está sangrando». Por esto, ahora uso mis cicatrices para ir a esas personas a donde nadie más va. Estoy usando mi quebrantamiento. Mi esposa y yo estamos usando nuestra historia, nuestra vida, para ir y hacerles saber a las personas que estamos viniendo, porque lo hemos vivido. Hay tantos veteranos que no quieren escuchar o hablar con un médico, porque no tiene la experiencia que ellos tienen. Pero mi esposa y yo hemos sido quebrantados en todas las formas concebibles, mental, emocional y físicamente. Y podemos usar nuestras cicatrices y decir, sabemos por lo que has pasado. Y no solo por la guerra o por ser herido por alguien en quien confiabas, sino que también fuimos heridos cuando éramos niños. Conocemos ese trauma infantil de no tener un padre en tu vida, o las cosas que ella pasó con su madre. Así que estamos usando cada parte de nuestras vidas para llevar esperanza y sanación a muchos. El militar hispano también compartió su profunda perspectiva sobre cómo es crecer sin un padre y cómo esto impactó su vida, lo que finalmente lo llevó a enlistarse en el ejército de Estados Unidos. Recientemente escribí un nuevo libro titulado Nunca oí decir a mi papá. Y esto es lo que aprendí de eso.
Hay una escritura donde David, en el Salmo 139, está orando y dice, Dios, examina mi corazón y revela si hay algo perverso en él. Y así hice yo. Cuando me retiré del ejército, terminé en un ministerio. Estaba trabajando para Dave River Ministries. Y los ministros no suelen pensar que tienen cosas pendientes en sus vidas o en sus corazones desde hace años. Así que cuando recé esa oración, Dios me reveló que tenía un corazón de huérfano. Y esto se remonta a que mi papá no estaba en mi casa. Mi papá murió cuando yo tenía unos 5 años de cirrosis hepática. Tenía 34 años, entonces crecí sin un padre biológico. Tuve una buena familia, tenía hombres en mi vida, pero había un vacío en mi corazón que nunca se llenó porque mi papá no estaba allí. Así que lo que me di cuenta y lo que Dios me mostró es que estuve buscando un padre toda mi vida. Buscaba esa afirmación. Una vez un pastor me dijo, John, cuando cazas y pescas con tus hijos cuando son jóvenes, no tendrás que buscarlos cuando sean mayores. Y pensé, ojalá hubiera escuchado eso cuando era más joven. Pero lo que Dios me reveló es que estuve buscando un padre cuando siempre tuve uno. Y cuando finalmente me di cuenta de que Dios es mi padre, sanó ese vacío que había estado buscando llenar, porque cada niño y cada niña necesita su identidad, que generalmente proviene de su papá y su mamá en el hogar. Pero había un vacío. Tuve una buena mamá y buenas personas en mi vida, pero mi papá no estaba allí. Y no me di cuenta hasta hace poco cuánto me afectó no tener a mi papá durante toda mi vida. Y eso me llevó a buscar afirmación de maneras no saludables. Me metí en pandillas. Me uní a una pandilla en 7º grado. Terminé siendo padre adolescente en 9º grado. Probé las metanfetaminas por primera vez en el 12º grado. Ahora soy patriota y estoy muy feliz de haberme retirado como capitán del ejército, un boina verde. Pero esa no fue la razón por la que ingresé al ejército. Ingresé al ejército porque era adicto a las drogas. Y mi familia me dijo, si no te vas de aquí, serás un perdedor el resto de tu vida. Y atribuyo eso a no tener a mi papá en mi vida. Si hubiera tenido a mi papá y él me hubiera llevado a pescar, si hubiéramos hecho esas cosas, mi mamá y mi abuela no habrían tenido que buscarme después. Acompáñeme a seguir conociendo la conmovedora historia del capitán John M. Arroyo por Epoch TV, donde nos comparte su mensaje para Estados Unidos en estos tiempos divisivos y qué le diría a la familia de Iván López, el soldado que le disparó. El link para esta entrevista lo encuentra debajo en la descripción. Nos vemos allá.